La Revolución Americana fue una insurrección llevada a cabo por 13 de las colonias norteamericanas de Gran Bretaña que comenzó en 1775 y terminó con un tratado de paz en 1783. Las colonias ganaron la independencia política y pasaron a formar los Estados Unidos de América. La guerra siguió a más de una década de creciente distanciamiento entre la corona británica y un segmento grande e influyente de sus colonias norteamericanas, que fue causado por los intentos británicos de afirmar un mayor control sobre los asuntos coloniales después de haberse adherido durante mucho tiempo a una política de negligencia saludable. Hasta principios de 1778 el conflicto fue una guerra civil dentro del Imperio Británico, pero después se convirtió en una guerra internacional cuando Francia y España se unieron a las colonias contra Gran Bretaña. Mientras tanto, los Países Bajos, que proporcionaban tanto el reconocimiento oficial a los Estados Unidos como el apoyo financiero para ellos, estaban comprometidos en su propia guerra contra Gran Bretaña. Desde el principio, el poder marítimo fue vital para determinar el curso de la guerra, otorgando a la estrategia británica una flexibilidad que ayudó a compensar el número comparativamente pequeño de tropas enviadas a América y, en última instancia, permitió a los franceses ayudar a lograr la rendición final británica en Yorktown en 1781. Las colonias americanas lucharon en la guerra terrestre esencialmente con dos tipos de organización, el ejército continental y las milicias estatales. El número total de los primeros proporcionados por las cuotas de los estados a lo largo del conflicto fue de 231.771 soldados, y las milicias sumaron 164.087. En un momento dado, sin embargo, las fuerzas estadounidenses rara vez superaban los 20.000. En 1781 solo había unos 29.000 insurgentes en armas en todo el país. Por lo tanto, la guerra fue librada por pequeños ejércitos de campaña. Las milicias, mal disciplinadas y con oficiales elegidos, eran convocadas por periodos que no solían exceder de 3 meses. Los términos de servicio del ejército continental solo se incrementaron gradualmente de 1 a 3 años, y ni siquiera las recompensas y la oferta de tierras mantuvieron al ejército a la altura. Las razones de la dificultad para mantener una fuerza continental adecuada incluían la antipatía tradicional de los colonos hacia los ejércitos regulares, las objeciones de los agricultores a estar lejos de sus campos, la competencia de los estados con el Congreso Continental para mantener a los hombres en la milicia y la miserable e incierta paga en un periodo de inflación. Por el contrario, el ejército británico era una fuerza constante y confiable de profesionales. Dado que solo contaba con unos 42.000 miembros, se introdujeron fuertes programas de reclutamiento. Muchos de los hombres alistados eran granjeros, al igual que la mayoría de los estadounidenses, mientras que otros procedían de ciudades donde no habían podido encontrar trabajo. Otros se unieron al ejército para escapar de las multas o el encarcelamiento. La gran mayoría se convirtieron en soldados eficientes como resultado de un entrenamiento sólido y una disciplina feroz. Los oficiales procedían en gran medida de la nobleza y la aristocracia y obtenían sus comisiones y ascensos por compra. Aunque no recibieron entrenamiento formal, no dependían tanto de un conocimiento de las tácticas militares como muchos de los estadounidenses. Los generales británicos, sin embargo, tendían a la falta de imaginación e iniciativa, mientras que los que demostraban tales cualidades a menudo eran imprudentes. Debido a que las tropas eran pocas y se desconocía el servicio militar obligatorio, el gobierno británico, siguiendo una política tradicional, compró unos 30.000 soldados a varios príncipes alemanes. La Landesgräbe de Hesse proporcionó aproximadamente 3/5 partes de ese total. Pocos actos de la corona despertaron tanto antagonismo en América como el uso de mercenarios extranjeros. La mecha que encendió todo. La colonia de Massachusetts fue vista por el rey Jorge III y sus ministros como el semillero de la deslealtad. Después de la fiesta del té de Boston el 16 de diciembre de 1773, el Parlamento respondió con las leyes intolerables, una serie de medidas punitivas que tenían la intención de intimidar a la población inquieta para que obedeciera.
La Carta de 1691 de la colonia de la Bahía de Massachusetts fue abrogada y el Consejo Gobernante elegido de la colonia fue reemplazado por un gobierno militar bajo el general Thomas Gage, el comandante de todas las tropas británicas en América del Norte. En el cuartel general de Gage en Boston tenía 4 regimientos, tal vez 4.000 soldados, bajo su mando, y el Parlamento consideró que esa fuerza era suficiente para intimidar a la población de su vecindad. A partir de finales del verano de 1774, Gage intentó suprimir los preparativos bélicos en toda Nueva Inglaterra apoderándose de almacenes de armas y pólvora. Aunque los colonos fueron tomados inicialmente por sorpresa, pronto se movilizaron. Grupos como los Hijos de la Libertad descubrieron detalles anticipados de las acciones británicas y los comités de correspondencia ayudaron en la organización de contramedidas. Al enterarse de un plan británico para asegurar el alijo de armas en Fort William and Mary, un puesto de avanzada del ejército con poco personal en Portsmouth, New Hampshire, el Comité de Correspondencia de Boston envió a Paul Revere el 13 de diciembre de 1774 para emitir una advertencia a los aliados locales. Al día siguiente, varios centenares de soldados se reunieron y asaltaron el fuerte, capturando a la guarnición de 6 hombres, apoderándose de una cantidad significativa de pólvora y tocando los colores británicos. Un grupo posterior retiró los cañones y armas pequeñas restantes. Ese acto de violencia abierta contra la corona enfureció a los funcionarios británicos, pero sus intentos de privar a la incipiente rebelión de material de guerra vital durante los meses siguientes se vieron cada vez más frustrados por los líderes coloniales que desnudaron los alijos de suministros británicos y secuestraron armas y municiones en casas privadas. El 14 de abril de 1775, Gage recibió una carta de Dartmouth en la que se le informaba de que Massachusetts había sido declarado en estado de revuelta abierta y se le ordenaba arrestar y encarcelar a los principales actores e instigadores del Congreso Provincial. Gage había recibido sus órdenes, pero los colonos estaban al tanto de sus intenciones antes de que pudiera actuar.